que cerremos filas como cuerpo de Cristo. Es muy importante que estemos en un mismo sentir. Y así, con el favor de Dios, pues estemos por Él cubiertos. Esa fue la oración de Jesús. Padre, yo te pido por estos. Así dijo el Señor. Yo te pido por estos, que sean uno y que tú los guardes, dijo el Señor. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros esforzándonos por ser uno, hay una bendición que derrama especial y es el cubrirnos, el guardarnos. Ok. Señor, muchas gracias por esta noche. Venimos delante de ti rogando la revelación de tu palabra. Permite, amado Dios, que desde ya lo que hemos conversado, recibiendo la instrucción de nuestro apóstol general, tú nos des, Señor, esa bendición, papito, que podamos en el nombre de Jesús desde ya prepararnos para ese evento, Señor, glorioso, que si tú nos lo concedes, llegar hasta el 31 de diciembre, papito, sabemos que marcará una vez más nuestro caminar en el Evangelio. Esta noche, Señor, te damos gracias, te lo pedimos, pero también rogamos porque nos des un espíritu de revelación, de sabiduría, que uses mi vida, Señor, para trasladar ese mensaje que ha brotado de tu corazón y que así con tu pueblo seamos edificados por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siendo las 8:20, quiero entrar al tema que el Señor puso en mi corazón y es una cuarta parte de lo que le contaba. Nuestro apóstol le llamó preparándonos para el encuentro. De ahí se desprendieron varios subtemas que él ha abordado en parte. Es una riqueza impresionante la que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu, y que platicamos como en Isaías 62:10 es el versículo base sobre lo cual hemos estado siendo edificados y edificando. Pero en el contexto de Isaías 62 recordaremos que es como un poema de amor entre Cristo y la iglesia. Y cuando se llega al versículo 10, dice la Escritura: pasad, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. Son 5 cosas, 5 pasos que con la iglesia debemos de dar para que así entonces la amada del Señor Jesucristo pueda estar preparada para el pronto encuentro, para poder irse en el arrebatamiento desde las nubes a las bodas. Y entonces de esto le contaba, nuestro apóstol le llamó al tema preparándonos para el encuentro, y puso esos 5 aspectos que luego se los voy yo a resumir nuevamente, pero que, como le decía, en el contexto de Isaías 62, en el verso 3 y 5, leo solamente ahora: serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. El Señor hablándole a la iglesia que se deja trabajar por la mano de Dios, que son los 5 ministerios. Pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo. Tu arquitecto, ese con A mayúscula, es Dios. Él es tu hacedor, Él es el que está edificando tu vida, que te está arreglando tu vida, porque tú fuiste, iglesia amada del Señor Jesucristo, predestinada para que vengas a ser la corona, no solo de la creación, sino esa corona del amado Jesucristo que se va a casar con su iglesia novia. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Platicamos que esa palabra desposar, en una de sus definiciones, se entiende cuando una pareja da mutuamente promesa de matrimonio. Eso es lo que el Señor está haciendo ahora con su iglesia. Él ya se comprometió al punto que dio su vida para darte salvación, pero además su palabra para purificarte, su Santo Espíritu para perfeccionarte. Su compromiso Él ya lo hizo y Él nos echa para atrás. Pero la iglesia, entonces ahora con su convicción, con su fe, pero además con su conducta, va a adquirir el compromiso de casarse con su amado. Entonces, en este orden de ideas,
le hemos llamado nosotros acá a este tema el trabajo del desposorio. Y quiero abordar una cuarta parte recordando los 5 aspectos a trabajar sin descanso, según describe Isaías 62 también. Y estos, como lo leímos, es pasar por las puertas. Le dedicamos por lo menos creo tres oportunidades a ese tema. El segundo es abrir camino al pueblo, de esto vamos a hablar hoy. Lo tercero es construir la calzada, cuarto quitar las piedras y quinto alzar estandarte. Entonces, yo quisiera esta noche, les decía, abordar esto, abrir camino al pueblo. ¿En qué consiste? Dice la palabra en el Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Quisiera enfocar su atención especialmente hacia esto, aquí donde dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Por qué? Porque como la instrucción es abrir camino al pueblo, y esta función es de parte de Dios a través de los 5 ministerios. Entonces, mi función pastoral es, a la luz de la palabra, con la revelación que nos dé el Espíritu Santo, decirle: mire, hermano, ese camino en el cual usted está caminando o quiere tomar, ese no es un camino recto. Está caminando en un camino torcido. Entonces, al ir ministrando su corazón en base a la palabra por la revelación del Espíritu, entonces se va limpiando, se va abriendo el camino que nos va a conducir hasta que nos encontremos con nuestro Dios eterno, en el nombre de Jesús. ¿Me doy a entender? Yo le he testificado cómo cuando andaba sin Cristo, yo andaba en caminos torcidos y pensaba que estaba caminando bien. Pero en la medida, a partir de que acepto a mi Señor Jesucristo, abre mis ojos espirituales, recibo la instrucción quíntuple, y entonces me doy cuenta que ese camino no era el correcto, y el Señor enderezó mi camino y mis pasos, puso mis pies sobre la roca, para entonces ahora ir caminando en un camino espiritualmente hablando firme. Por otro lado, dice el versículo de Oseas 14:9, el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Entonces, yo sé que aquí, hermano, en el nombre de Jesús, todos somos inteligentes. ¿Y sabe por qué somos inteligentes? Porque nos dimos cuenta que sin Cristo estábamos perdidos. Entonces ya solo haber reconocido eso es porque por la gracia de Dios el Señor nos dio esa inteligencia para darnos cuenta que íbamos en un camino de muerte. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. Entonces, los caminos que al hombre le parecen rectos no son los caminos de Dios, porque los caminos de Dios sí son rectos. Y en ese orden de ideas, cuando miramos Lucas 3:5, nos deja ver la palabra lo que tenemos que ir haciendo para poder abrirle el camino al pueblo del Señor, para que usted siga un rumbo que lo va a llevar a encontrarse con su amado en las bodas, pero que ahí no termina, que lo va a llevar a ser metido en Dios Padre, para que entonces con Dios habitemos eternamente. Dice Lucas 3:5, todo valle será rellenado. Entonces fíjese, pues vamos a ver si yo puedo aprovechar aquí y hacer un pequeño dibujito. Todo valle será rellenado. Es decir, si hay algo así, entonces este valle de aquí será rellenado. A veces pensamos que somos recontra ultra mega humildes, que incluso aceptar que se nos ayude o pedir que se nos ayude, ni siquiera nos atrevemos a hacerlo, porque como somos tan humildes, según nosotros, entonces ni siquiera buscamos una administración, un consejo que nos va a servir para que nos vaya bien en la vida. Cuando realmente ese camino de una falsa humildad
como dijo alguien por ahí, realmente el exceso de humildad es orgullo. Realmente hay personas que piensan que son tan humildes, pero tan humildes, que no se acercan a decir, mire, como a veces yo no crea que lo hago por molestar o por avergonzar, no, pero yo cuando Dios así me pone, les he dicho a ustedes, hermanos, si alguien tiene alguna necesidad, si, digamos en la pandemia, si alguien tiene alguna necesidad, yo lo estoy anunciando bastante tiempo a través de las prédicas, de las redes sociales, yo estoy diciendo, si alguien tiene alguna necesidad, solo necesito que nos diga. Y conforme podamos, lo vamos a bendecir. Y pues espero que no, pero no me extrañaría que más de alguno no quiso decir que tenía necesidad, porque pensó que es muy humilde, cuando realmente no lo hizo porque es orgulloso. Bueno, el asunto es este, que entonces acá dice que todo valle será rellenado. O sea, estar en ese perfecto carácter que nos enseña Jesucristo. Y todo monte y colina allanados. Entonces también hay algunos que se pasan de achote, ¿va? Aquellos que se sienten demasiado recontra humildes. Yo prefiero ser pobre pero honrado. No, hombre, ya le he dicho, mejor cambiemos la mentalidad. Seamos honrados, pero pidamos al Señor que nos añada y nos saque de toda pobreza en el nombre de Jesús. Entonces, todo monte y colina será allanado. Lo que está diciendo es que entonces esto será quitado para que también el orgullo baje y nos lleve al nivel, repito, que el prototipo, el ejemplo es Cristo Jesús. Los caminos torcidos serán rectos y los caminos escarpados serán llanos. Entonces, aquí, los caminos torcidos, hermano, a veces, yo no sé si a usted hasta le ha pasado, pero a veces uno por querer ahorrar tiempo o distancia se mete en un disque atajo y resulta que peor le va. Yo me recuerdo una vez, hermano, íbamos al retiro en San Cristóbal de las Casas, que digamos con una carretera normalmente transitable, de aquí para allá son como unas 8 horas. Y resulta que a uno de los hermanos, íbamos en no sé si 2, 3 carros, le avisaron que había un bloqueo. Entonces alguien dijo, yo conozco otra ruta, dijo. Agarremos mejor otra ruta, muchachos, porque si no tal vez no pasamos. Ay, Dios mío, hermano, no sé si nos hicimos como unas 15 o 20 horas, hermano. Nos fuimos a dar una gran vuelta, que al final cuando le preguntamos a los demás que siguieron el camino recto, llegaron tal vez en 1 hora más tarde de lo normal. Y nosotros bien macaneados, hermano. Porque a veces los caminos a nosotros los hombres nos parecen rectos, pero agarramos rumbos torcidos. No sé si me estoy explicando. Entonces, a la iglesia, en el nombre de Jesús, le tenemos que ir abriendo, los siervos de Dios, el camino, para que usted sepa cuáles son los caminos de Dios, para que si se encuentra un camino escarpado que vendría a ser difícil de transitar, un camino escarpado es donde hay piedras, donde hay hoyos, donde hay zanjas, donde es complicado caminar. Entonces, en el nombre de Jesús, los siervos del Señor le podamos abrir camino a usted. Bueno, aquí está un esquema. Usted incluso lo puede encontrar si desea, ubicando las prédicas de nuestro apóstol. No sé, tendrá, no sé si 3, 4 semanas de estar hablando alrededor de este contexto. Y entonces nos encontramos que aquí están los caminos del hombre. Pregunto, ¿los caminos del hombre son rectos, sí o no? No. ¿Se acuerda? A los caminos que al hombre le parecen rectos, pero los caminos del hombre no son rectos. Los caminos que son rectos son los caminos de Dios. Entonces, para poder abrir camino, necesitamos, por tanto, saber cuáles son los caminos que a veces al hombre le parecen rectos. Y por eso es que aquí no conté cuántos, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Interesante que hay 18 caminos, si conté bien, que tendríamos que quitar, que tendríamos que enderezar, que tendríamos que allanar, que tendríamos que si hay algún valle rellenar, o que si es escarpado pasar ahí tractor, mano de mica, retroexcavadora, etcétera, para que usted entonces en el nombre de Jesús camine como viendo el invisible en los caminos de Dios. Bueno, no se los voy a leer acá en este momento, porque sí quisiera ir tomando uno a uno de estos con el favor de Dios, que son los caminos del hombre, es decir, los que son torcidos. De tal manera que nos vamos a encontrar en la palabra que a un camino del hombre que es torcido, definitivamente tiene que estar uno que es verdadero, que es el camino recto de Dios. Ejemplo, si hay un camino de destrucción, entonces ¿cuál sería el camino recto? Edificación, ¿verdad? Y así, de tal forma que nos vamos a encontrar, como en este caso, camino de destrucción a camino de edificación. Estamos hablando en un sentido amplio y absolutamente espiritual. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Entonces aquí nos dice que el camino de destrucción es un camino espacioso. Esto algo hace algunos días, de hecho, recuerdo que platicamos cómo esa puerta estrecha hasta es incómodo pasar, ¿va? Digamos, ahorita que pusimos los secadores de manos a la entrada de los sanitarios, en el caso de los que están en el segundo nivel, tiene la palanquita. Y, ay hermano, yo a veces me he pegado mi topón, hombre, porque tú también, te ha pasado a ti también, hijita, porque se volvió como estrecho, ¿ah? Realmente para poder pasar así sin toparse, uno tiene que darse cuenta, ¿verdad? Ahí, entonces, a veces el camino estrecho, bueno, en este caso la puerta dice que es estrecha, no va a ser lo más cómodo. Por ejemplo, en este año quizás se nos va a hacer, en cuanto a lo físico, un poco más cómodo congregarnos el 31 de diciembre. ¿Verdad? Vamos a estar acá, pienso yo que entre 7, 8 de la noche, quizá, no sé. Y probablemente va a terminar la vigilia, tipo, si el apóstol proclama de 11 menos cuarto a 12 de la noche. Aunque sea un cohete y un volcancito que vamos allá afuera, ¿va? Porque no van a haber luces ahora. Lo más digo yo que usted va a estar en su casa 12:30, 1 de la mañana. Y esto porque así es como el Señor está permitiendo en este año 2020, 2021 que nos congreguemos. Sin embargo, cuando la convocatoria se hacía por las condiciones que lo permitían, allá, sabe usted que de aquí salíamos, que es 5 de la mañana más o menos a la proclama. Así era, ¿va? 5 de la mañana y usted a veces venía aquí tipo 2, 3 de la mañana, y yo recuerdo que los hermanos delegados, de ver que todos regresaran cabales y se fueran a sus casitas o se les encaminara, los hermanos que estaban encargados, ¿a qué hora llegaban vos? A veces, ¿a qué hora han llegado de vuelta? A las 5 de la mañana, o sea, salieron a las 5 de la mañana el día anterior y regresaban a las 5 de la mañana del día siguiente. Pero ese es el camino que no es fácil caminar, porque lo que sí le puedo asegurar en el nombre de Jesús es que, como bien ministraba mi hermano durante las ofrendas, eso quedó anotado en el libro de las obras. Y oiga que dije de las obras, no de las sobras, de las obras. Eso está ahí escrito. ¡Ja! Cuando el Señor Jesucristo vuelva, Él trae su galardón con Él. Y eso va a recibir un galardón.
Y así podríamos mencionar un montón de cosas, pero caminar ese camino no va a ser siempre lo más fácil, porque el camino ancho que lleva a la perdición es el que todos caminan. Cuando uno, por ejemplo, yo que fui sacado del mundo, hermano amado, mire, ¿qué? Regresar a las 5 de la mañana, a veces hasta pasaba trayendo el pan yo de andar loqueando en el mundo, hermano. Pero ese es el camino que toda la gente camina. Sin embargo, algunos cuando llegan al evangelio, ya solo tufos, digo, solo cosas se ponen, ¿verdad? Que ya hay solo cositas. Ay, ¿y por qué cambiaron tanto así? No para bien, si cuando estuvimos en el mundo éramos, pero cardíacos. Hasta me dan ganas de poner otro ejemplo, hermano. Los que nos gustaba echarnos el dancing en las fiestas. Ay, tal vez es una forma de ser que gracias a Dios el Señor, hermano, me la corrigió y me enseñó para qué, pero yo sí era. Espero que en el nombre de Jesús, lo que sea así en mi vida hoy sea para agradar a mi Padre. Así, sí o no, no. Entonces, así trato de ser yo en el Evangelio, así trato. En el mundo, así era, hermano. Íbamos a chupar, ay, a mí que no me dieran un trago, hermano, porque como dijo mi apóstol, o salía atarantado y si no, ¿para qué? Camino torcido, el que caminaba en el mundo. Si la fiesta estaba buena y había que juntar, no una ofrenda, va, pero había que juntar para otra hora de disco, o otra hora de marimba, o otra hora de conjunto. Ay, hermano, ¿qué andar pensando dos veces? Olvídese. Y así éramos varios de aquí que se me están haciendo los locos. Ah, no. Pero ¿por qué cuando llegamos a Cristo? Digamos, ahorita mi hermano, gracias a Dios, pues yo ni había terminado de compartir a usted lo que platicamos aquí entre nos, ¿verdad? Como congregación. Y ¡pau! Ya el Señor tocando el corazón de alguien, va. Qué lindo. Pero ¿qué voy? La palabra dice que antes nosotros si prestábamos nuestros miembros para las cosas que eran malas, que no eran buenas, ¿por qué ahora vamos a escatimar ponerlo a la disposición del reino de Dios? Entonces, vuelvo a la carga, el camino que lleva a destrucción es el que camina toda la gente. Pero el camino de la edificación es el camino que debemos de caminar los hijos de Dios. Usted mira ahorita, ay Dios mío. Bueno, pero lo que pasa es que hubo un hermano que se puso a hablar antes de la prédica, ¿ah? Pero escúcheme esto. Mire usted cómo las masas están siendo movidas en el mundo. Hoy platicaba con mi papá por la tarde y le decía, mire papá, observe el mundo. ¿Cómo va a ser eso que sea casualidad? Y no es porque esté necesariamente a favor o en contra de cómo el señor presidente de nuestra nación está administrando el gobierno, pero ¿cómo va a ser eso que las masas en Guatemala, en Perú, en Francia y en no sé qué otros lugares del mundo estén queriendo quitar a los presidentes solo porque sí? Entonces yo digo, mire, digamos que aquí quitaran al presidente actual. Muy bien, ¿a quién van a poner? Eso, perdónenme, pero vuelvo a la carga, yo no le estoy hablando de política, lo que yo quiero que se dé cuenta es que ese es el camino ancho donde va toda la gente, va a decir que, como dice el dicho popular, ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Cuando no se dan cuenta que sobre lo que estamos afrontando ya entre la pandemia, el tema económico, hablando en lo secular, hablando en lo general del mundo, sumarle a eso un caos de gobierno, hermano amado, solo llevaría a la destrucción. Yo digo, ¿por qué? Porque si la gente es realmente pensante, eso no va a llevar a nada que beneficie a nuestra nación realmente. Porque pregunto, ¿y a quién pondrían? Bueno, el asunto es este. La Biblia nos enseña, como en 1 Corintios 14, 26, cuál es el camino de la edificación.
¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. ¿Queremos caminar el camino de la edificación? Reunámonos para edificarnos con esos dones que el Señor nos da como hijos de Él. Salmo, léase alabanza, léase esos poemas, digamos, como cantados para el Señor, exaltando su gloria, su poder, su nombre, nuestro agradecimiento a Él. Enseñanza, si vamos a enseñar algo que se sustente en la palabra, porque así vamos a estar caminando el camino de la edificación. No que a veces como lo describe el libro de los Hechos y como bien dice nuestro apóstol Sergio, el primer problema que tuvo que resolver la iglesia en su inicio fue que se alegaron en la cafetería, en el libro de los Hechos, porque algunos sentían como que no los estaban atendiendo a sus esposas igual que los otros, si no mal recuerdo. Mire qué tremendo. Entonces quiere decir que iban a comer a la café. Y en lugar de tener salmos, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, aunque pues no es en ese momento necesariamente las lenguas y la interpretación, se ponían a chismear. Entonces, amados, en el nombre de Jesús, para caminar el camino de la edificación, que todo lo que nosotros digamos y hagamos sea para bendecir a los demás. Y así vamos a estar caminando en este camino. En Romanos 14:19 dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Pero esto requiere un esfuerzo. Tal vez no le voy a preguntar mejor a los niños, pero yo me recuerdo que cuando yo era niño, y no hace mucho de eso, yo me recuerdo que cuando había un problema entre los patojitos o nosotros los patojitos, hermano, habían otros niños que ya tenían sembrada así como maldad en su corazón. Porque ahí estaban viendo que sí pues, y qué pues, decía uno, ¿va? Y el otro, venite pues, pero ninguno se pegaba, ¿va? Pero los que tenían malicia se ponían en medio. Y por supuesto que esto no lo vayan a aprender, ¿va? Ni lo que le dije que yo vi en el mundo, reprendo y renuncio. Pero habían niños que lo que hacían, no sé si ustedes lo vivieron, pero habían unos que eran unos malcriados, unos malvados, y niños, hermano, que ponían la mano así. Va, el que escupa primero, pues, decía. Y te estás recordando, vaya, te estoy diciendo. Y entonces ahí estaba uno, tal vez de este lado, que decía que quería pelear, pero que mejor no, va. Y el otro igual. Pero ni modo, va. Ya en medio del calor ese, hermano, y el otro se ponía en medio, y alguno de los dos se le ocurría, así, bajaba la mano, y ni modo, cuando le caía la saliva al otro niño, ahí se volvía la de San Quintín, va. No puede ser que eso lo sigamos haciendo en la iglesia. No puede ser que eso siga pasando en nuestras vidas. No puede ser que siga pasando en tu matrimonio, en tu casa, con tu familia. Si lo que nosotros tenemos que hacer para caminar el camino de la edificación es esforzarnos por promover lo que nos conduzca a la paz y que nos podamos edificar. Que cuando tengamos una diferencia, ejemplo, en el matrimonio, nos hablemos esforzándonos. Por eso dice ahí, esforzándonos para procurar la paz y edificarnos. Entonces, tratar de tranquilizar y decirle, mira, es que realmente lo que me ofendió fue esto que me dijiste. Y que el otro entonces tenga la humildad de decirle, pues mira, perdona, no quería hacerte entender eso. O tal vez sí, va. Decirle, bueno, disculpa, tenés razón, me pasé, va.
Pero entonces así irnos edificando. De tal manera que de esa forma de edificación mutua vamos a estar caminando el camino de la edificación. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Démosle palmas al Rey, pues. Aleluya. Dice Efesios 4:29, evitad toda conversación obscena, malas palabras. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Que no se nos olvide, en el camino de la edificación tenemos que anular de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, las palabras obscenas, las malas palabras. Por causa del tiempo yo no dejé anotadas otras versiones donde habla de otra forma de la palabra obscena. Pero no sé si tú tienes ahí el micrófono y pones ahí un compare, digo yo, en la ISOR de este versículo de Efesios 4:29, y nos puedas decir en varias versiones, unas 2, 3 versiones en lugar de conversación obscena, ¿qué dice? Sí, no salga de vuestra boca palabra alguna dañada, sino lo que sea bueno para la oportuna edificación, para que comunique la gracia a los que la oyen. Me interesa la parte que en otras versiones, cómo interpretan donde dice evitar toda conversación obscena. Esa, si encuentras alguna, yo leí otras versiones que daban otro ángulo. Palabra corrompida, palabra torpe, palabra mala. Tenemos que evitar esas palabras malas. Nosotros decimos mala palabra cuando es una palabra obscena, pero también ahí yo creo que incluye cuando inhabilita a los demás. Yo recuerdo que cuando era niño, pues hoy es día de recuerdos de la niñez del pastor, va. Había un vecino que tenía como unos 14, 15 años, yo tenía como unos 8, tal vez 9, y no era, digamos, lo mejor el hogar ni la educación que le daban. Pero nos hicimos amigos y la verdad que conmigo no fue un mal amigo él. Sin embargo, si sus palabras eran malas. Por ejemplo, la expresión, yo me recuerdo que esa me la tuvieron que quitar a mí, fue que rapidito a cualquiera le decía, es que sos un mula, le decía. Y yo lo adopté en mi lenguaje en niño. Entonces cuando llegué a reunirme con mis primitos, a ellos les estaba diciendo mula a todos, ¿va? Y entonces ya intervinieron mis tíos. Y me corrigieron, gracias a Dios. Eso no edifica. No edifica cuando al hijo se le dice que es un inútil, que es un bueno para nada. No, mis amados. Que hay que hacerle ver si cometió errores, es necesario. De hecho, si llegamos hasta ahí, hay un camino, no recuerdo cuál es, pero hay un camino que se camina cuando se corrige al rebelde o al necio o sencillamente el que cometió un error. Pero volviendo a este camino de la edificación, leo Hechos 13:15, después que se acabó la lectura de la ley y de los profetas, los presidentes de la sinagoga los convidaron enviándoles a decir, hermanos, si tenéis alguna cosa de edificación que decir al pueblo, hablad. De edificación. Estamos hablando de un contexto donde me parece es el apóstol Pablo el que se va a pronunciar en el verso 16 o 17, pero me llama la atención que el camino de la edificación es, si tenéis alguna cosa de edificación que decir al pueblo, hablad. Pero, ok, y si no,
¿Qué cree usted que sería el consejo? Calladito tenés buen pegue. Miremos otro camino. Oh, este camino es tremendo, camino de muerte, pero que tenemos que derrumbarlo en el nombre de Jesús para abrir paso al camino de vida. Veamos entonces primero el camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces tenemos que darnos cuenta, iglesia preciosa del Señor Jesucristo, que como dice la Escritura, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos nuestros caminos. Esto nos lleva a entender que aquella forma de pensar que nosotros teníamos sin Cristo especialmente, y aún a veces con Cristo, si no concatena o compagina con lo que la Biblia dice, es un camino que parece recto, pero que no está recto. Y hay que derrumbarlo. Aquí podríamos poner muchos ejemplos, pero yo no quiero ser gravoso. Bueno, todavía son las 9:10, si no estoy mal. Y en China son las 8 de la mañana, mejor todavía. Pero óigame, por ejemplo, el trato a la esposa, que a veces se nos enseñó mal o se enseñó mal, de que se le trata con tanta dureza, con demasiado rústico el esposo. Cuando la Biblia lo que enseña es que ella es un vaso y más frágil. Yo me recuerdo que hace unos días estaba una de mis hjas lavando trastos en la casa y se le quebró un vaso, una copa bonita, pero con un cristal que casi que solo le hacía así uno y ¡pac! Pues más o menos, no es para que usted, hermana, se me columpie, va. No es para que por todo llore. Pero sí es para que en el nombre de Jesús, nosotros los varones, por ejemplo, aprendamos a tratar a la esposa como Cristo a la iglesia, porque esa es la medida que se nos pone a nosotros. ¿Algún amén ahí de algún casado, hombre? Ahí está, arameo. Solo Okay. por el versículo que leyó anteriormente, Colosenses 3:19 dicen que los maridos no deben ser ásperos, ¿va? Ok. Y Efesios 4:29, el que leía, hay una versión que dice: no salga de vuestra boca palabra áspera, en lugar de palabra obscena. Ajá. Qué interesante. Mire cómo los caminos de Dios al final confluyen todos en un camino. ¿Cuál? Cristo, porque Él es el camino. Entonces todos los caminos de Dios, digamos que confluyen en uno que es el todo, que es el camino que se llama Jesús. Entonces, qué linda esta aportación, porque entonces para poder caminar el camino de la edificación no hay que hablar con aspereza, pero para poder caminar el camino que lleva a la vida, y yo lo que le mencionaba era entonces dejar de conducirnos, dejar de caminar como pensábamos que estaba bien. Si no compagina con la palabra, hay que derrumbar ese camino y abrir paso en el nombre de Jesús al camino de la vida. Oseas 14:9 dice: el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. ¿Cuántos inteligentes sabemos aquí? Amén. Usted va a comprender esto entonces. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Oh, qué tremendo. Porque entonces quiere decir que el camino de vida es un camino de obediencia a Dios, pero el camino de muerte es el camino que camina el que se rebela. Esto está bien cardíaco. Porque cuando vemos un ejemplo en Deuteronomio 13:5 dice: pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte,
por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, ¿por qué le puse este versículo? Porque en el anterior leímos ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Pero cuando nosotros vemos esto concatenado con Deuteronomio, nos encontramos que el rebelde, porque dice aquí, por cuanto ha aconsejado rebelión, ¿qué fue a encontrar al final? Muerte. No sé si me estoy explicando, hermanos. O sea, la rebelión, diagonal rebeldía, es el camino de muerte, porque lleva a muerte. Y aquí hay que tener mucha atención y cuidado, porque dice, a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión en contra del Señor. Mire, algo que sorprendentemente notamos algunos ministros como consiervos nos hemos platicado, y el apóstol incluso lo ha mencionado, creo, en más de una oportunidad, es que mientras se dio la pandemia, se manifestaron rebeldes de iglesias. Oh, sí. Por ejemplo, yo tuve que intervenir en uno de los chats de grupos de color, porque resulta que se les ocurrió a unos hermanos que querían ir a visitar a los hermanos, porque su pastor, o sea yo, no lo hacía. Y entonces, como gracias a Dios, ahí se les ocurrió ponerlo, que hermanos, juntémonos y juntemos víveres y vamos a visitar a no sé quién. Gracias a Dios el coordinador inmediatamente me dijo, pastor, disculpe, ¿esto está autorizado o no? No, le dije, poneme en el chat y yo voy a decir por qué no. Y de la manera más amorosa, educada y prudente, les dije, hermanos, muchas gracias por sus buenas intenciones, pero si ustedes tienen el buen deseo de llevar algo a ovejas que yo pastoreo, les voy a agradecer que lo que tengan lo lleven a la iglesia, y yo voy a decir cómo y cuándo y a dónde se lleva si alguien tiene necesidad. Ay, el pastor, un espíritu de control. No es eso. ¿Sabe qué pasa? Que estábamos una de las razones es, bueno, la primera es que tiene que haber un orden de Dios, porque si no todo el mundo va a querer haciendo lo que se le da la gana. Y le he contado a usted que a veces se infiltran algunos que solo se aprovechan del buen corazón de otros. Entonces yo dije, no, hermanos, y le dije, ¿sabe qué? Y si tanto es el deseo, llámenme y me preguntan, y yo les digo. A los muy chulos, según yo, habían hecho caso y no siguieron adelante, pues. Y me van a visitar de las familias que tengo, 2 que son ancianos. Y usted sabe el tremendo riesgo para los ancianos con el tema del COVID. Y si alguno de ellos hubiera llegado con COVID, ¿qué? Yo dije, no, hermanos, tiene que ser con mucha prudencia y en el orden de Dios. Después me entero que yo dije, Dios mío, y yo, Padre, gracias, Señor, que a donde fueron, ni ellos iban contagiados, ni me dejaron contagiada una familia, porque, y si se hubiera muerto uno de nuestros ancianos, por el capricho de otro que es que no era así. No sé si me estoy dando a entender. Ese es un camino de muerte. Y le pongo los versículos aquí, le pongo el pie de imprenta. Dice Deuteronomio 13:4: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis.
Entonces, alguien puede decir, como decía Deuteronomio 3:5, es que yo tuve un sueño donde Dios me dijo. Pero si esa persona tiene una autoridad espiritual que él mismo reconoció, si Dios le reveló algo a esta persona, se lo tuvo que haber dado primero a su cabeza. Porque si no, si va contrario a una instrucción de lo que da el ministro que cubre un campamento del Señor, está caminando en un camino que le lleva a muerte. Pero y no dice ahí, pues, pastor, que en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Sí, sí, pero Dios tiene un orden. Porque en el Salmo 103:7 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. En otras palabras, la revelación de por dónde tenía que caminar el pueblo del Señor, como dice Deuteronomio 13:4, Dios se la dio al pastor que iba al frente del pueblo. Dios le dio a Moisés a conocer sus caminos y al pueblo las obras, es decir, lo que tenía que hacer. Ahorita, por ejemplo, en la proclama, mire usted que yo hasta hoy ya le dije un poco más de cómo primero Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque ya dijo el águila. Ya dijo el pastor general, este es mi sentir y este es mi deseo. Y yo, amén. Amén. En el nombre de Jesús, esa es la visión, amén. ¿Cómo me voy a poner yo a decirle a usted, hermano, fíjese que el apóstol dijo que desea, tiene en su corazón que nos podamos congregar, teniendo las libertades civiles para hacerlo? ¿Cómo me voy a poner yo a decirle a usted, pero sabe qué, hermano? No, ahí se queda en su casa hoy. No, yo no lo voy a obligar de ninguna manera. No, como lo ha visto, con el favor de Dios, vamos a tomar todas las medidas precautorias. Vamos a ver lo que es prudente, conforme lo primeramente Dios nos va mostrando y oyendo la voz de nuestro apóstol general. Pero si alguien hace algo, dice, no, es que como decía acá, es que como soy profeta tal vez. Es que tuve un sueño, sí, pero choca con la visión de tu pastor, no es de Dios. Amén. Yo me asombré hoy porque cuando estábamos en el discipulado pastoral, dio tiempo a nuestro apóstol a preguntas y me asombré de ver a esos ministros que el Señor les ha dado ese crecimiento espiritual y un ensanchamiento fuerte. Y uno de estos, el apóstol Bill en Chile, hermano, él tiene mucho peso, gracias a Dios. Y le dice el apóstol Sergio, que me oiga. Y le dice, acá le dice, las restricciones están más fuertes de cuando fue la pandemia. Dice que están considerando en Chile que para ahorita el 24 y el 31 prohibir que se reúnan las familias con más de 10 personas. Las familias, hermano. Entonces le dice, apóstol, yo quiero, le dice el apóstol Billy, apóstol Sergio, yo quiero oír, entendiendo su deseo, ¿cómo hacemos nosotros acá? Hermano, achis, los mariachis, diría el apóstol Gerardo, ¿verdad? Y digo yo, ¿cómo es posible que esos ministros que tienen ya tal crecimiento espiritual, reconociendo su autoridad general, se sometan? Entonces, ¿cómo voy a venir yo a querer contravenir una instrucción? Y con todo respeto, pero entonces, ¿cómo va a venir una oveja a querer hacer lo que se le venga en gana?
¿Qué camino va a caminar? Camino de muerte. Pero en cambio, el camino de vida es el camino de la obediencia. En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Entonces, el camino de vida no es el camino que a todos más nos gusta. Yo quería terminar en otro camino, hombre, porque este está cardíaco. Entonces yo quería decirle que ahorita es como quien dice, le estoy sirviendo el macuy, ¿va? O esas hierbas algo amarguitas. Y después le quería servir su flan, su postre así sabroso para que se vaya contento, pero es palabra de Dios, así que recíbalo. Y esto también para nuestros hogares, digamos los que tienen hijos ahorita adolescentes. Entonces hay que explicarle, mira mijo, tu obediencia te va a hacer caminar en el camino de la vida. Sí, pero es que vos cómo me regañás. Sí, pero ¿qué dice? Mira mijo, aquí dice, mira, camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Biblia al día. La disciplina que corrige es camino de vida. Gloria a Dios. Entonces, a veces en la iglesia es necesario que se ponga una disciplina. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que si algo no hiciste bien, no nos hagamos de la vista gorda. Porque lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús es abriéndote camino para que camines el camino de la vida y no sigas caminando el camino que lleva a la muerte. Dice el otro versículo, mismo versículo de la versión lenguaje sencillo, los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida, la corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Gloria a Dios, démosle palmas al Señor, hermano, aleluya. Ese es el camino que nos lleva a la vida. Pero por eso leíamos, ¿verdad? Que los caminos que el hombre piensa que están rectos son los anchotes. Me asombré tanto, pero bueno, mejor dejo ese tema ya aparte. En el nombre de Jesús, porque creo que la palabra nos deja ver cómo es tan importante que nuestro caminar, para caminar, valga la redundancia, en el camino de la vida, sea conforme a los mandamientos y la enseñanza, porque esto es una lámpara. En otras palabras, nos va a guiar por donde debemos caminar. Amén y amén. Amado, en mi tiempo yo todavía tengo unos minutos más, pero no quiero ser gravoso porque pues tuve que ocupar unos para anunciarle lo otro, que con mucha alegría se lo compartí. Quería que platicáramos este camino y otros, pero mejor lo vamos a dejar hasta acá para que así salgamos en un tiempo prudente, ¿verdad? Que se recomienda en medio de toda la situación esta social. Quiero decirle que no he investigado a profundidad, no con lo que voy a decir pretendo poner en duda lo que se publica, no, ni soy experto en el área esa, ni tampoco me quiero prestar a una murmuración. Solo le quiero decir algo. Sí hay un cierto peligrito todavía ahí latente en cuanto a la cosa esa de la pandemia. Yo sí creo que alguna cuestión de investigación estadística no se está trabajando bien porque considero que nuestro departamento debería estar ya bajando en los casos. Como quiera que sea, la recomendación sigue siendo la misma: cuidémonos, por favor, hermanos. Tome todas sus medidas precautorias, tanto al venir a la iglesia como en su trabajo, en la casa, en todos lados. Pero sobre todo lo que le quiero decir es lo siguiente. Ahorita que hemos estado hablando del escenario Tierra 2020, una de las cosas que ya no le pude hablar ayer fue del miedo que están metiendo en la gente, al punto que ya
le han llamado, me parece que clínicamente incluso, a una situación por miedo, un COVID mental. O sea, hay gente que ha sentido hasta los síntomas y que cuando le hacen las pruebas no tiene nada. Así que por favor, en el nombre de Jesús, mi recomendación es la siguiente: pongamos nuestra confianza en Dios. No seamos imprudentes. No hagamos alardes de fe, pero tampoco caigamos en miedo. Amén. Así que precisamente por eso yo quisiera pedirle que se ponga de pie. Yo quiero orar por usted, quiero bendecirlo en el nombre de Jesús. Me alegra tanto verlos, de verdad. Qué bueno. Y empecemos entonces a considerar esos días cercanos incluso al 31 y el mero 31. Ya sabe, si Dios lo concede, vamos a congregarnos. Para buscar el rostro del Señor, y previamente pues también nos vamos a organizar para hacer algo hermoso ese día, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por esa noche tan bendecida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que venga a ser tu palabra, Señor, en nuestra vida como un martillo. Ese martillo, Señor, que destruye lo que tú no edificaste. Que venga a destruir, Señor, cualquier camino torcido que nosotros todavía caminemos. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús nos ayudes para que se abra camino. El camino de la edificación, el camino de la vida. Y aún, Señor, aunque hoy no expusimos muchos más caminos que nos llevan a ti, yo te ruego, Señor, que por la obra del poder de tu Espíritu Santo, abras camino. Abre camino, Señor, abre camino en el nombre de Jesús, para que podamos avanzar a ese encuentro contigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu pueblo. Ruego que el retorno a casa sea lleno de alegría, de paz, de bendición. Te ruego, Señor, por aquellos que están pasando incluso alguna necesidad, ya sea porque necesiten un auxilio divino en cuanto a su salud, o sea también, Dios, una necesidad de que su economía tú la levantes. Te lo ruego, Señor. Te pido por aquellos que se están esforzando por incluso buscar un mejor trabajo, como te lo hemos rogado siempre, donde el horario sea lo más conveniente para que te puedan buscar y te puedan servir, pero que les paguen bien también, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Abre tú ese camino de la prosperidad. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho. Primero Dios,